Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente aquí este día lunes 16 de octubre en otro programa más de aquí en BioBio TV, en Cero a la Izquierda. Como siempre, estamos con Ricardo Camargo, académico de la Universidad de Chile, que es panelista permanente. Estamos esperando a Valentina, que viene del otro lado de Santiago, así que se atrasó un poquitito, pero ya va llegando. Y tenemos a nuestro invitado de esta tarde, a Luis Baños, que ya lo voy a presentar. Pero antes quiero presentar el tema, ¿ya? Como bien saben, Cero a la Izquierda sobre todo tratamos generalmente situaciones de la política nacional, pero no pocas veces también miramos un poco hacia afuera, toda vez que hay ciertos fenómenos políticos que ocurren en otras partes del mundo que son de importancia y de mucha relevancia para el país también. Y en este caso, yo creo que, o consideramos como equipo, que la situación en España, particularmente en Cataluña, merece un análisis un poquito más reposado, un poquito más quizás lejos de las editoriales de los grandes medios, y qué mejor que eso que invitar a un, bueno, no un catalán, pero un andaluz, Luis Baños, que es un analista internacional que actualmente trabaja es encargado del desarrollo del Departamento de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso, pero que además hace unos años atrás fue responsable del área de economía de la Municipalidad del Puerto en Cádiz, en España. Luis además tiene una historia con Chile y con España más bien dividida, desde hace ya muchos años va y viene, digamos, esperemos que ahora se quede ya más definitivamente, y además un vínculo personal y político con Cataluña muy, muy fuerte. Entonces quisimos invitar a Luis para que nos cuente también un poco una visión más pausada, más desarrollada, más profunda de la situación en Cataluña. Y por cierto, ¿qué podemos encontrar en común, o al menos algunas pistas que nos permitan trasladar esa situación a Chile o encontrar algunas similitudes? Militante de Podemos también habría que decir en algún momento, ¿no? No claro, sé si también todavía participé de ahí de esa experiencia. Bueno, hay que decir que el municipio era de Podemos con... Sí. Claro, bueno, de una lista, de una candidatura de Unidad Popular y Ciudadana, Levantemos el Puerto, junto a Izquierda Unida y el Partido Socialista, ¿no? En su momento formaron un tripartito ahí. Sería bueno que nos contaras primero un poco el estado de la situación del conflicto, porque no todos los auditores de BioBio probablemente estén familiarizados con el conflicto mismo en Cataluña actual. Quizás hacer un pequeño balance del mismo, del estado actual, y luego entrar a discutir algunas cuestiones más de fondo. Ya, bueno, el estado actual es una agudización de un conflicto que es histórico, ¿no? O sea, sin remontarnos a tiempos muy pasados, siempre ha habido una tensión entre unidad y plurinacionalidad, ¿no? En España. No solo en Cataluña. El centralismo, claro, no solamente Cataluña, sino con las llamadas nacionalidades históricas. Y no solamente en España. Galicia, País Vasco y Cataluña. Claro, no solamente en España, pero en la construcción del Estado-Nación en España durante el siglo XIX, probablemente de todos los países europeos, fue en el que peor se resolvió esa tensión. Y ya el conflicto actual, por así decir, bueno, en la redacción de la Constitución del 78, que es la que rige actualmente, se reconocía no la existencia de naciones en el marco español, se decía que la nación era la española, pero sí que se recogió la autonomía, ¿no? Se les dio un marco autonómico que luego se recogería en diferentes estatutos de autonomía, pero que para una buena parte de catalanes, como para una buena parte de vascos, fueron insuficientes. Y desde entonces existe una fuerzas políticas de carácter soberanista que han oscilado entre un regionalismo más o menos acentuado y el independentismo, que han gobernado la región de Cataluña durante buena parte de lo que llevamos de democracia, ¿no? Desde el 78, 79 en adelante. Sí. Esa tensión, es interesante que quizás meterse por ese ángulo un poquito más teórico entre Estado y Nación, porque es una tensión que también, creo yo, existe en Latinoamérica, quizás al revés acá, ¿no? Acá, como tú sabes, primero existe Estado, ¿no? El Estado se instala por la fuerza y luego la nación se trata de construir también por la fuerza, y estamos, creo yo, en ese proceso. Y hoy día recién se abren debates un poco más plurinacionales, ¿no? Que siquiera están
están bastante distantes incluso del concepto de autonomía que tú mencionas, que recogió la Constitución del 78 y como tú dices fue insuficiente. En Chile ni siquiera estamos... Pero quedándonos en España, me interesaría ahí profundizar un poco más el tema de por qué se produce ese tensionamiento entre lo que no da el ancho del concepto de autonomía recogido institucionalmente, por lo demás en la Constitución, y que ha puesto en contradicción a algunas fuerzas progresistas. Después podemos hablar de eso, ¿no? En España, en particular Podemos, sabemos todos, bueno, no todos probablemente sepan, pero la gente informada sabe cómo ha tensionado este conflicto en particular a Podemos y a su liderazgo. Pero ¿qué hay en el concepto de autonomía que no da el ancho? Me interesa a mí conocer un poquito más eso en términos institucionales, en términos culturales, probablemente para los catalanes. Yo también te pediría una breve, pues, porque eres profe de historia, entonces puede estar mucho rato, pero una breve noción, una repasada a de dónde viene o sea, el origen. El origen, o sea, que esto no es una cosa así que hace 20 años empezaron a decir que queremos... No quise profundizar demasiado antes, tampoco profundizaste, pero explícalo. Sea, bueno, acá en Chile cuesta un poco entender esta tensión porque somos un Estado sumamente centralista, sí, claro. Probablemente el más centralista de Latinoamérica, donde incluso los gobiernos regionales hasta el día de hoy son designados desde Santiago. Entonces, claramente es un tema que cuesta entender, ¿no? Cómo dentro de un mismo Estado pueden existir varias realidades nacionales, ¿no? Aunque en Chile, si nos paramos a pensar, igual existen nacionalidades. Claro. O sea, bueno, a día de hoy también está sobre la mesa un tema no resuelto y donde hay una deuda pendiente del Estado chileno, que es el conflicto con el pueblo nación mapuche, ¿no? Y la Pascua, no olvidemos. Y la de Pascua, bueno, podríamos entrar a tocar el tema aymara, pero bueno, en Cataluña, o sea, en el Estado español, si nos vamos a cómo se conformó el Estado español se genera... tienen mitos fundacionales los reyes católicos, que son los reyes católicos los que dirigen también la conquista de América y también dirigen la unidad del Estado español. O sea, mi tierra, Andalucía, el año 1492 es cuando entra a formar parte de la corona de Castilla, cuando los reyes católicos toman posesión de Granada, ¿no? Y cuando estábamos apareciendo a la historia de Occidente, ¿no? Justamente, por eso digo, mandaron los barcos para acá y no es casual. Sí. Canarias es posterior incluso, claro, se incorpora posteriormente a 1492. En el caso de Cataluña, como el País Vasco, ellos mantuvieron fueros propios, es decir, una autonomía muchísimo más amplia de la que gozan a día de hoy, una autonomía tributaria, de carácter cultural, de carácter económico, de carácter político, más amplia de la que tienen a día de hoy. En el caso de Cataluña, esa autonomía se corta cuando uno de los antepasados del actual rey acaba con los fueros de Cataluña en 1714, ¿no? Entonces, esa situación se traslada hasta el día de hoy, obviamente. O sea, no hay una línea directa, podemos decir, pero sí que obviamente está presente esa cuestión de los fueros perdidos. Y en el caso vasco es mucho más claro porque esa pérdida es mucho más reciente. En un primer momento, en 1872, creo recordar, fines del siglo XIX, con las guerras carlistas, ahí pierde los fueros de autonomía, pierde una situación muy fuerte de autonomía que tenía con los fueros y lo retoma posteriormente y los pierde en la guerra civil. O sea, la guerra civil, Franco, cuando vence al País Vasco, como castigo, le retira los fueros a las provincias vascas, excepto a Navarra y Álava por haber mantenido leales, ¿no? Entonces, el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco, aunque como nacionalismos, como todo nacionalismo, como la idea nacionalista surge en el siglo XIX, hunden sus raíces en la historia española, en cómo se conformó España como Estado. Las costuras de España, a diferencia de otros estados europeos, no terminaron de coser bien en el siglo XIX. Si pensamos que, por ejemplo, Alemania se configura como Estado en 1870, ha tenido mucho menos problemas, por decirlo así, en cuanto a su construcción nacional que el caso español, claro. O Italia de ese mismo año, de 1870, ¿no? Aunque también ha tenido sus tensiones, pero han sido mucho menores. Hay mayor homogeneidad cultural. Hay mayor homogeneidad y también hay un factor que tiene que ver con cómo se construyó la burguesía española también, cómo construyó su relación
con el País Vasco y con Cataluña, y cómo en Madrid Madrid fue el asiento de la burocracia, de la administración, la capital del Estado, y las zonas más industrializadas precisamente fueron Cataluña, País Vasco. Además con relaciones comerciales propias con el resto de Europa y del del mundo de América, sí, claro. Pero ese punto es interesante, a ver si le damos un poquito una vuelta más. El tema, la burguesía comercial, ¿no? Que tú dices que es fuerte en Cataluña. Ellos han, argumentos que uno escucha en la prensa, han reivindicado muy fuertemente el aporte que hacen económico al Estado español, ¿no? Que creo que alcanza el 19% del Producto Interno Bruto, que tampoco es tanto, pero proporcionalmente a la cantidad de habitantes sí es mucho, ¿no? Y que de alguna manera es una constante en las reivindicaciones separatistas a esta altura, ¿no? Que son siempre regiones de mucha efervescencia económica, de mucho desarrollo económico, ¿no? A diferencia de lo que uno cree o tiende a pensar de que generalmente las regiones separatistas más bien se separan o tienden a separarse porque están más bien en una situación de medrada, al contrario, ¿no? Acá estamos, en general, cuando uno ve la constante, el País Vasco también, son territorios pujantes, regiones pujantes económicamente. Entonces ahí mi pregunta es, ¿cómo estás viendo tú, cómo observas tú el sesgo más bien político, ideológico de este movimiento, el movimiento independentista de Cataluña, en términos de qué se está reivindicando ahí? ¿Están primando sectores más conservadores, más oligárquicos, más capitalistas, o hay un pueblo movilizado efectivamente progresista y también transformador? Claro, bueno, lo que comentaba de antes yo creo que es relevante en el sentido de que cuando Cataluña pierde los fueros el País Vasco pierde los fueros a fines del siglo XIX, tras las guerras carlistas, posteriormente firma con el Estado, o el Estado le repone una forma de autonomía, pero menor a la de los fueros, que el concierto económico, ¿ya? Que son una serie de prerrogativas fiscales, es decir, la recaudación tributaria la hace el País Vasco, la hacen instituciones vascas, y posteriormente le pasan a España, al Estado central, una parte que es el cupo, ¿no? Esa es una constante del País Vasco que Cataluña, la burguesía catalana, siempre ha mirado con envidia, de alguna manera, ¿no? Siempre ha buscado equipararse a esa situación tributaria especial de la que gozan de la que gozan las provincias vascas, ¿no? Y Navarra. Navarra también parte del País Vasco histórico. Entonces, obviamente, ese factor económico o de obtener una ventaja fiscal está muy presente desde sus inicios en el conflicto catalán. De hecho, si nos vamos ya un poquito acercándonos al presente, cuando se negocia el nuevo Estatuto de Autonomía, que en el 2006 lo aprueba el Parlamento catalán, hay una de las reivindicaciones centrales esa potestad tributaria propia, ¿no? Conseguir mayor poder, mayor autonomía en la recaudación, ¿no? Sí. Y precisamente también es uno de los temas con los que topa y a los cuales contesta el Tribunal Constitucional, y en el 2010 esos artículos los deroga, ¿no? Entonces, de ahí es cuando empieza ese pulso que llega hasta el día de hoy entre el soberanismo catalán y el Estado central, ¿no? Entonces, dentro de ese ámbito, la burguesía catalana sí que ha tenido un rol preponderante, pero si hablamos de burguesía catalana, tampoco nos imaginemos a la gran banca o a la gran industria. La gran banca o la gran industria es unionista. En Cataluña igual. En Cataluña igual. De hecho, cuando Rajoy hace se saca de la manga las facilidades para cambiar el domicilio social para las empresas catalanas, las primeras que responden son La Caixa, Banco Sabadell, Freixenet, que es también uno de los grandes productores de cava, ¿no? Uno de los productos nacionales catalanes, ¿no? Entonces, la gran burguesía catalana no es nacionalista, no es soberanista, pero sí la pequeña y la mediana burguesía sí que ahí es fuerte el sector. Y también franjas de la banca también, franjas de la banca catalana también, pero franjas. No digamos y los sindicatos, que son importantes quizás. Y dentro del mundo sindical ha habido una disputa constante. Ha sido un sector en disputa. Los grandes sindicatos han basculado entre una posición y otra. De hecho, en Cataluña, a diferencia del País Vasco, no hay organizaciones sindicales propias fuertes. No hay organizaciones en las cuales el nacionalismo catalán sea hegemónico. Las principales organizaciones sindicales catalanas son Comisiones Obreras y UGT, que son de nivel estatal, y en esas organizaciones
sus liderazgos estatales se han mostrado contrarios al referéndum de autodeterminación, pero han entrado en conflicto con los liderazgos catalanes, ¿no? Y sobre todo después de la represión del 1 de octubre. Claro, el 1 de octubre marca un parteaguas importante, polariza, claro. Déjame darle la bienvenida a Valentina Olivares, que se incorpora. Lo venía escuchando de todas maneras. Sí, estamos en pleno de conversación sobre la situación de Cataluña, Valentina. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Manu? ¿O estaba tú presentaron como Luis? Sí, No, Luis. Luis. Bueno, Luis. Estaba bien interesante los elementos que aportabas en términos como históricos respecto a la situación de catalana hoy día, pero creo que sería súper interesante poder discutir cómo se enmarca este conflicto en una, que igual es una interpretación, digamos, en un escenario un poco más amplio de lo que está pasando hoy día en el Estado español y que tiene que ver con este momento de crisis, digamos, en un sentido como etimológico del término del acuerdo, del pacto social y del acuerdo, del consenso constitucional en el fondo. Hasta qué punto lo que está haciendo hoy día el Partido Popular, que es uno de los partidos más corruptos de Europa, tiene más de 800 cargos por corrupción, y que es el mismo partido que gobernaba en 2010 cuando en el fondo se quiebra un poco este proceso de negociación, si no me equivoco, con Cataluña. ¿Cómo leer políticamente en ese escenario? Es decir, en una España convulsionada, marcada en los últimos años por una crisis financiera importante, por una tensión de sus mayorías sociales ciudadanas, en el fondo, con el proyecto europeo, y cuáles son los desafíos que las fuerzas de cambio tienen que enfrentar en esas condiciones. Claro. Sí, o sea, ese es el contexto actual, sin duda, de que crisis. Lleva el tema de Podemos también, ¿no? Claro, de crisis del régimen que se construye en torno al 78, ¿no? El pacto de transición entre los herederos de la dictadura y las fuerzas que luchaban por la democracia, una historia que acá en Chile no es conocida. Segunda transición le llaman, a lo que está viviendo hoy día no se sabe muy bien qué se trata, en qué va. Claro, hay un cambio. ¿Hacia dónde? Hay una disputa importante. De hecho, bueno, una de las banderas que asumen las fuerzas de cambio es la reforma constitucional. Y es una bandera que a día de hoy, a la vista de la correlación de fuerzas que se está instalando en España, la toma el Partido Popular, la toma Ciudadanos, la toma PSOE, y ellos ponen sobre la mesa ahora la reforma constitucional para hacerla en sus términos, ¿no? Y tratar de cerrar por arriba esta crisis de Estado. Mira, vamos a ir un pequeño corte y al regreso ya nos vamos de cabeza al presente. Claro. En España. Perfecto, me parece. Bueno, seguimos acá en Cero a la Izquierda. Se nos sumó ya, como presentamos, Valentina, que venía corriendo del otro lado de Santiago. Y en la primera parte estuvimos revisando un poco con Luis los fundamentos, si se quiere, del nacionalismo catalán o de la reivindicación. También, bueno, aprendimos de que españoles tienen pocaso, quizá, en algún sentido. Pero ahora vámonos ya de cabeza al presente. Y han habido algunos hitos que son relevantes y que yo creo que hay que escudriñarlos bien. El tema del referéndum como tal, por un lado, lo que generó en la ciudadanía catalana, la represión que sufrió y lo que eso también generó en la ciudadanía catalana, que yo creo que hay una cosa que no es menor. Y después también un poco lo que ha pasado con la respuesta de Puigdemont y cómo también Rajoy y el Partido Popular está aprovechando esta situación de una manera muy particular, que yo disto de creer de que es así algo que lo han hecho mal, que no saben lo que están haciendo, que lo han manejado mal. Yo creo que tengo la impresión que hay algo bastante más calculado que eso. Y, por cierto, ¿qué pasa con las fuerzas de izquierda, con Podemos en particular? Bueno, el Partido Popular siempre ha considerado Cataluña como un territorio ajeno. Ha tenido muchas dificultades para implantarse en Cataluña y, de hecho, tampoco ha hecho esfuerzos considerables. El 8% de la votación, digamos, claro. Un sector que electoralmente no es relevante para ellos. Claro, el sector de la derecha catalana no tiende hacia el Partido Popular, sino tiende hacia Convergencia y Unió en su momento, que a día de hoy es el Partido Demócrata Catalán, ¿no? El PDeCAT. Pero el Partido Popular es anecdótico.
Claro. Ha tenido alguna alcaldía, ha tenido cierta presencia parlamentaria, pero en comparación con el resto del Estado, Cataluña es donde tiene menos presencia. Rajoy no ha hecho ningún esfuerzo por revertir eso, sino al contrario, ha convertido Cataluña en un campo de batalla, en un caballito de batalla para ganar votos en el resto de España, atizando el anticatalanismo, ¿no? Esa ha sido como su bandera más fuerte. Quien lo ha tenido más complicado ahí en ese escenario, obviamente, ha sido el Partido Socialista, porque Ciudadanos también es una fuerza política que precisamente nace en Cataluña contra el soberanismo catalán. Entonces, obviamente, ellos en ese terreno también se sienten muy cómodos. Claro. De hecho, las proyecciones de voto últimas que salieron, las últimas encuestas, le daban una subida importante. El Partido Socialista está más incómodo porque ellos van a rebufo del Partido Popular en ese sentido. Ellos no es que estén cómodos tampoco en este marco, pero finalmente, presos de una especie de síndrome de Estocolmo, han asumido las tesis centrales del Partido Popular, que finalmente son las tesis del neofranquistas, por así decir, de unidad de España innegociable, incuestionable, y ni siquiera abierta a fórmulas de entendimiento o a abordajes más inteligentes, como por ejemplo hizo el Estado británico. Tampoco podemos decir que el Estado británico sea un campeón de la democracia, pero cuando se abrió el melón del soberanismo en Escocia, ellos lo abordaron de manera mucho más inteligente, por así decir, o menos confrontacional. Dijeron, bueno, ¿quieren ustedes separarse? Hagamos un referéndum, pero pactemos las reglas. Y ahí en ese pacto ellos fueron capaces de poner unas condiciones que les favorecieron y ganaron por muy poquito, pero ganaron. Y ahora Rajoy nunca se planteó. No, pero un comentario sobre el PSOE, que es interesante porque además Pedro Sánchez, que había aparecido como una renovación más progresista dentro del PSOE, dejando atrás este PSOE de Felipe González, de los sectores muy conservadores, como que se diluyó, o sea, duró menos que un... Pero además, antes que comente yo creo que eso da cuenta también de la impotencia, la incapacidad de toda la socialdemocracia europea para enfrentar o leer estos tipos de conflictos, porque terminan rápidamente alineándose con las posiciones, como tú dices, más conservadoras, de cierres casi franquistas, digamos, para enfrentar estas crisis. Y bueno, y queda a desvelo, bueno, lo que repetía tanto tiempo Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, de que la socialdemocracia dejó de hacer política hace mucho tiempo en Europa, ¿no? Dejó de ser efectivamente lo que fue. Antes que analicemos Podemos, quizás ahí es un punto de inflexión respecto al PSOE. O sea, obviamente el PSOE se enmarca dentro de un proceso que es más global y europeo, que es la crisis, vaciamiento de política. No sé si terminal, pero una crisis profunda de la socialdemocracia, que ahora este fin de semana la volvimos a ver en Austria, ¿no? Austria, uno de los bastiones históricos de la socialdemocracia, prácticamente fue barrido el Partido Socialdemócrata, ¿no? Entonces, allá donde no existe una fuerza enraizada y que sea capaz de poner sobre la mesa, claro, el protagonismo popular, la soberanía y una agenda de derechos sociales, ese espacio político no lo ocupa la socialdemocracia diluida, sino que lo ocupa el populismo de derecha. Eso es lo que hemos visto en Austria. Y vamos a Podemos, en la fuerza de izquierda. Podemos. Bueno, claro, unida, lo que vemos como Podemos desde fuera es un magma bien complejo, un archipiélago bien propio también de lo que es la construcción del Estado español. Claro. No me acuerdo quién era, probablemente fuera Íñigo Errejón, que dijo que Podemos es lo más parecido que hay a España, ¿no? En el sentido Pero claro, obviamente este es un escenario que a Podemos no le resulta nada cómodo. Podemos, una de sus cartas dentro de las campañas electorales que se concatenaron en los últimos años fue el derecho a la autodeterminación y el carácter plurinacional del Estado. Y eso hizo que en el País Vasco fuera primera fuerza y en Cataluña la segunda más votada, ¿no? Tienen 1 millón de votos en Cataluña. Claro, y de hecho en el País Vasco en buena medida fue un voto táctico de antiguos votantes o votantes tradicionales de la izquierda abertzale, la izquierda independentista vasca, que vieron que quien defendía el derecho a autodeterminación en el Estado español era Podemos, ¿no? Entonces, claramente le hizo ganar votos en esos territorios, pero en otros territorios del Estado español en los cuales el discurso de España como nación única, impreso o impulsado durante 40 años de franquismo y también los 40 años que llevamos de eterna transición, obviamente han hecho mucha mella. Entonces eso ahí Podemos le cuesta conectar con un electorado que sí le responde a Podemos en términos de cuando habla de derechos sociales o cuando habla de
recuperar la dignidad, o de recuperar la decencia en política y luchar contra la corrupción, pero que cuando habla del tema nacional no se siente tan cómodo, y eso a Podemos le está pasando... ¿Un golpe estructural, piensas tú? Factura, no sé si tan estructural, porque también tengamos claro que antes de la aparición de Podemos, a raíz del 15M y del fenómeno que se dio como de emergencia de un sector empobrecido de las clases medias, sectores jóvenes, antes de eso ya había una izquierda que tenía un piso tampoco tan menor, ¿no? Tampoco tenía un piso electoral tan menor. Lo que pasa es que por la ley electoral española obtenía poca representación, ¿no? Está fundamentalmente representado en Izquierda Unida. Ahora obviamente que Podemos se le suma, que viene como a fortalecerlo, también renovando ese discurso. Obviamente se le suma más votación, y ahí consigue un salto cualitativo en representación institucional. Pasa de tener un puñado de diputados a tener 69 o 71, ¿no? Y ahí también claro, hay una izquierda catalana, además, muy soberanista, y que también hay una relación tensa ahí con Podemos también. Claro, ahí va también, esa es una parte de la pregunta que antes hizo Ricardo que se me quedó en el tintero, que tiene que ver con cuáles son las fuerzas motrices a día de hoy del soberanismo catalán. Tradicionalmente, a diferencia del País Vasco, donde hubo una disputa importante entre una burguesía vasca, que si bien era la que conducía el proceso o la reivindicación nacional, que era el Partido Nacionalista Vasco, tenía un contrapeso fuerte dentro de la izquierda abertzale y de otras fuerzas que tensionaban hacia un concepto más social y más popular de la soberanía. En Cataluña eso hasta muy recientemente no fue así. O sea, la burguesía catalana era la que atesoraba todo ese capital prácticamente sin contrapeso. O sea, igual existía la Esquerra Republicana de Cataluña, pero en la relación con Convergencia siempre era el hermano chico, ¿no? Eso en los últimos años fue variando por la actitud en un momento que tuvo Convergencia respecto a los gobiernos españoles, que se juzgó que era una actitud demasiado complaciente, y también por la propia recomposición que ha tenido todo este ámbito, en el cual Esquerra Republicana ha tenido un perfil mucho más activo, más escorado hacia la socialdemocracia clásica, por así decir, pero con un perfil marcado, que antes era como más voluble, y la emergencia de una nueva fuerza que son las CUP, que las CUP vienen de una tradición que, si bien tiene también su historia en Cataluña, que es de izquierda independentista, cuando emergen con fuerza también es al calor de este proceso soberanista del 2005-2010, y ahora con mucha más fuerza porque tienen una representación en el Parlamento catalán que les hace ser llave de gobierno, ¿no? De hecho, el actual presidente Puigdemont es presidente gracias en buena medida a los votos de las CUP. Y de aquí en adelante, Luis, ya hemos visto la composición o apuesta de los distintos actores en juego dentro de Cataluña, pero creo que sería interesante poder evaluar cuál es el impacto que va a tener el hecho de que el jefe de Estado se haya alineado, el rey, digamos, se haya alineado con el discurso de Rajoy, que pese a los llamados de atención de parte de la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil respecto a la represión hoy de la Unión Europea, igual hace un llamado al orden, digamos, a los esfuerzos catalanes. ¿Cómo se ve el escenario de aquí a los próximos meses? Claro. Y con esto tenemos que cerrar. Sí, claro. Es claro que en España estamos en un proceso constituyente. ¿Ya? Un proceso constituyente que, como comentábamos durante la pausa, no necesariamente tiene perfiles progresistas o de superar el estado actual de las cosas hacia un estado más progresista. Claro, efectivamente. Cuando parte todo este magma que a día de hoy es Podemos, las mareas, el 15M, todo lo que se va concatenando como reacción al neoliberalismo en España, esos sectores son los que toman la bandera de una nueva constitución como idea fuerza, ¿no? Porque ven que la correlación de fuerzas da para esa constitución del 78 correrla hacia la izquierda, ¿no? A día de hoy esa bandera la están tomando las fuerzas del régimen del 78, el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, que surge como muleta para apuntalarlo, y obviamente la monarquía, que es el elemento que les da cohesión y que les da unidad, ¿no? O sea, no es casual el discurso del rey. El discurso del rey es un cierre por arriba, que posteriormente tiene como corolario el llamamiento Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, de una reforma constitucional para la cual tienen fuerzas en
en el Congreso. Con 2/3 pueden ir hacia una reforma constitucional y luego le faltaría el plebiscitarlo, para lo cual también... El cierre democrático. Claro, comillas podrían democrático. hacerlo, ¿no? Entonces la cuestión es cómo las fuerzas del cambio van a jugar dentro de esta partida constituyente. Y ahí, y con esto cerramos, ¿cuál, o tu opinión personal, dentro de las fuerzas de cambio que hiciste tú, dónde ves tú que hay mayor lucidez o una lectura más acertada? Bueno, yo creo que en general es difícil tener una mirada como bien desde arriba de lo que pasa en España, porque lo que en zonas de España es lo acertado políticamente y Claro. lo que te permite avanzar, en Cataluña es echarte tierra encima, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la apuesta que está levantando Íñigo Errejón, los sectores cercanos a él, de Hablemos, que es una propuesta para salir mediante un diálogo del impasse y decir, bueno, no a la declaración unilateral de independencia y no a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que implica la suspensión de la autonomía catalana, es una salida que puede tener o que puede disputar a sectores indecisos de la opinión pública española, para los cuales la unidad de España es irrenunciable. Es irrenunciable, pero que tampoco ven con buenos ojos el déficit democrático o la represión en Cataluña, ¿no? Eso puede ser una salida, pero obviamente para Cataluña eso queda es muy poco, y sobre todo a la luz de los hechos que se han venido dando, ¿no? De la represión del 1 de octubre, que marca un parteaguas claro, del discurso del rey, que es una ofensa al pueblo catalán, hasta desde la misma puesta en escena con el retrato de Carlos III de fondo. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Lucas, en que eso es calculado también, en el sentido de que lo que se busca precisamente es una polarización entre nacionalismo español y Cataluña, ¿no? Tratar como de impulsar el nacionalismo español frente a Cataluña. De hecho, en los últimos meses hemos visto un renacer de movimientos ultraderechistas en España, que prácticamente han salido del armario, alentados por esta caja de Pandora que ha abierto el Partido Popular, ¿no? Rajoy ha sido el mayor creador de independentismo probablemente de los últimos 40 años de la historia española. Está jugando con fuego, puede ser que se queme. Ahora, en este quemarse, ¿cuál es el rol que va a jugar las fuerzas del cambio? Ahí yo creo que es una pregunta bien abierta. Hay distintas apuestas. Una es la apuesta esta de Hablemos. Hay otra que es poner el énfasis en el derecho de autodeterminación y el conseguir un referéndum con garantías en Cataluña, un referéndum pactado, pero que a día de hoy también es más una maniobra discursiva que una posibilidad cierta, porque la correlación no da. Ni Rajoy, ni siquiera a estas alturas ya el Partido Socialista, que tímidamente lo propuso, pero a estas alturas ya está cargando como todo el peso de la culpa del conflicto al presidente Puigdemont. Y entonces, la peor de todas, que es el cierre constitucional, de manera constituyente, claro, entre comillas. Precisamente. Lo que nos da una elección también de que no siempre, como decíamos, los procesos constituyentes, comillas, son progresistas, depende de la correlación de fuerzas. La Constitución es una Constitución es una cristalización de una correlación de fuerzas en un momento dado, en términos muy generales, ¿no? Quizás ahí el proceso de hablar va en la dirección de generar un mejor momento de condensación de fuerzas que sea más progresista. Por ahí va. Ese es el punto. Por ahí va justamente. Bueno, pero aquí tenemos que dejar de hablar en este evento. Nos despedimos. Muchas gracias, Luis, por tu visita de Valparaíso aquí a Santiago. Sí. Saludos ahí a los compañeros de Valparaíso, alcalde. Muchas Día gracias, ciudadano. Ricardo, y nos vemos el próximo lunes a Sí. las 18 horas aquí en Cero a la Izquierda. Chao, Valentina, que estés bien.